También recordarles que nuestra sesión está siendo grabada para futuras consultas y todo esto para suplir pues esos detalles técnicos que nosotros podemos presentar durante la clase, ¿no? En donde podemos perder la señal, la conectividad, a veces no ven la pantalla, a veces no escuchan muy bien, pues ver distintas situaciones que se pueden estar presentando. Bien, voy a hacer un resumen de lo que los temas que hemos visto hasta el momento. A ver, permítame un momentito. Muy bien. Eh, Hemos estado viendo, pues, hemos iniciado esta unidad viendo tres temas fundamentales, ¿no? Eh, no sé si ustedes pueden recordarme cuál fue nuestro primer tema que hemos visto. ¿Cómo estamos en la memoria? Razones y proposiciones, profesor. Claro, razones y proporciones. Muy bien. ¿No? Les hacía recordar de que justamente este tema viene desde mucho atrás, ¿no? Desde el tema de fracciones, ¿no? Por eso es importante cuando estemos en aula, hacer pues desarrollar esta capacidad de abstracción en los niños, ¿no? Para que cuando lleguemos a los estudios superiores o quizás en secundaria no tengamos estos inconvenientes, porque estos temas son la continuación, o sea, vamos a ver fracciones y después en base a los conocimientos que hemos adquirido en el tema de fracciones abordamos o desarrollamos el tema de razones y proporciones, ¿no? Hemos dicho que una razón es una comparación. A ver un momento, déjame, una compañera está ingresando. Bien, les decía que una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿no? Y esta comparación se podría hacer de dos maneras, utilizando dos operadores distintos. Uno que era utilizando el operador de la diferencia, o sea, una resta, comparar dos cantidades restando, que se llama razón aritmética. Y otra que era comparar dos cantidades dividiendo, que a esta la llamamos razón geométrica. Y es esta, ¿no? Precisamente la razón, ¿no? La razón geométrica con la cual nosotros hemos iniciado, ¿no? Entonces la razón geométrica era la comparación de dos cantidades mediante una división. Y tenía una forma peculiar de leerse matemáticamente, ¿no? Y habíamos dicho como 2 es a 3, como 5 es a 8, ¿no? Que al final se representa como una fracción, ¿no? Que al final se representa como una fracción. Y la proporción es una igualdad de dos o más razones, ¿no? En este caso, como son razones geométricas, pues estaríamos formando proporciones geométricas. A ver, está ingresando una compañera. Y este tema de razones y proporciones, estimadas y estimados, es transversal a todas las profesiones. O sea, no necesariamente podemos decir, ah, no, mira, como yo soy de tal área, no me corresponde el estudio. No, para nada. Es transversal, o sea, todos debemos de cierta medida entender y dominar este tema de razones y proporciones. ¿Ya? Porque después veíamos el tema en la unidad pasada, ¿no? De, a ver quién recuerda qué tema hemos visto en la clase pasada. Magnitudes proporcionales, profesor. Correcto, magnitudes proporcionales, que era la continuación de este tema de razones y proporciones, porque seguía tomando o seguimos tomando dos proporciones, ¿no? Y las comparamos, pero aquí venía ya otra definición, una magnitud. Una magnitud es todo aquello que podemos medir, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, habían distintas magnitudes, como las longitudes, ¿no? La que mide distancias, la velocidad, el tiempo, ¿no? La masa, el peso, etcétera, etcétera.
Y cuando comparamos esas dos magnitudes, podríamos llegar a la conclusión de que tendríamos magnitudes directamente proporcionales o magnitudes inversamente proporcionales. Cuando decíamos directamente proporcionales, hacíamos el detalle de que eran aquellas en donde una aumentaba y en consecuencia la otra también aumentaba. O por lo contrario, cuando una disminuía, la otra también disminuía. Ponemos ejemplos, ¿no? Cuando comprábamos cosas, ¿no? Si yo quiero comprar más, pues tengo que gastar más, ¿no? Aumenta la cantidad, aumenta el costo. Si yo quiero comprar menos, pues voy a gastar menos. Disminuye la cantidad, disminuye el costo. Y poníamos el ejemplo también de magnitudes inversamente proporcionales, ¿ok? En donde teníamos que una aumenta y la otra disminuye, ¿no? O lo contrario, una disminuye y la otra aumenta. Vamos, que era como una balanza, ¿no? Como una balanza esas antiguas romanas, ¿no? Y poníamos el ejemplo de la velocidad y el tiempo, ¿no? Decíamos de que a mayor velocidad nos va a tomar menos tiempo en llegar a nuestro destino, ¿no? Menos tiempo. En cambio, si queríamos llegar seguros, disminuíamos la velocidad, pero eso conllevaría a que aumentaría el tiempo que nos tomaría llegar a nuestro destino, que es netamente de sentido común, ¿verdad? Todos nosotros hemos experimentado esos fenómenos, entonces no necesitamos pues abstraer demasiado. Sí, ¿no? Tiene sentido. Y complementamos de que gráficamente las magnitudes de P se representan o se representaban por gráficas de una línea recta, ¿no? Y las magnitudes IP, o sea, inversamente proporcional, ¿no? Se representaban por gráficas de una curva. Bien, hoy día vamos a ver la continuación de esos temas. No es que es un tema nuevo, ¿ya? No es un tema nuevo. Y es el uso normal y cotidiano que se le da justamente a estos temas. O sea, madura en el tema que vamos a ver hoy día, que es la regla de 3. La regla de 3 hay otra definición, es una aplicación matemática que justamente utiliza esos conceptos, ¿no? O sea, el de fracción, el de razones y proporciones y el de magnitudes proporcionales. Acá se consolida, ¿no? Y es donde normalmente estamos nosotros haciendo el uso común, ¿no? La regla de 3 vamos a diferenciarlos en dos: la simple y la compuesta, ¿ya? La simple y la compuesta. La regla de 3 simple a su vez se puede subdividir en dos más: la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Acá he puesto todo un compendio teórico necesario que exige el ministerio, ¿no? Propio de un estudio superior. Pero permítame hacer acá un resumen, ¿no? Que seguramente terminará cuajando la idea. Decimos que la regla de 3, ¿no? Teníamos, o lo podríamos subdividir en dos: la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta, ¿no? La regla de 3 simple a su vez se puede dividir en dos más, que son la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. La regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Y acá vamos a entender de una vez por todas por qué se llama regla de 3. ¿Por qué no se llama pues regla de 5, regla de 6? ¿No? Siempre hay alumnos pues que hacen esas preguntas muy abiertas, ¿no? Tiene muy desarrollado ese hemisferio derecho, muy creativo. Y efectivamente está bien.
En la regla de 3 simple, directa o inversa, vamos a comparar en realidad dos magnitudes. Recordemos, ¿ya? Vamos a comparar dos magnitudes. Vamos a tener acá la magnitud 1, la magnitud 2. Recordemos que estas magnitudes pueden ser, como decía en resumen, velocidad, tiempo, masa, distancia, etc. Entonces, al comparar estas dos magnitudes, en los distintos enunciados que nosotros vayamos a tener, siempre, casi siempre vamos a identificar dos filas de enunciados. En la primera voy a tener los dos valores, tanto el valor para la magnitud 1 y para la magnitud 2. En la segunda fila de enunciados, que es donde normalmente nace el signo de interrogación, voy a tener solamente uno, ¿no? Voy a tener solamente uno. Y en el otro voy a necesariamente poner una variable para poder calcularlo. Entonces, de los 4 valores posibles, siempre voy a tener 3, pudiendo calcular el otro valor. A ver, está ingresando acá una compañera, un momento. Ahí está. Les decía que de los 4 valores posibles, ¿no? O sea, hay dos magnitudes. De los 4 valores posibles, siempre en los enunciados matemáticos nos van a dar 3, ¿no? Pidiéndonos calcular uno de ellos. De ahí el nombre, regla de 3. ¿Ya? Ahora, de repente aquí estamos amaneciendo y no nos ubicamos bien y decimos, profe, ¿qué es un enunciado matemático? Nos estás hablando ya en chino, profe. Bien, un enunciado matemático, recuerden, alumnas, alumnos, es un párrafo, ¿sí? Es un párrafo. En ese párrafo, ustedes saben, lenguaje, un párrafo consta de oraciones, ¿verdad? Una oración inicia y nace con un punto. Bueno, temas aparte. En ese párrafo, la primera, por lo general, la primera oración nos dan los datos, ¿no?, de esta primera fila, o sea, nos dan los datos A y B. Y casi siempre la oración interrogativa, o sea, donde está el signo de interrogación, es donde obtenemos los valores C y ubicamos la variable X. La variable X puede estar ubicado en la columna de la magnitud 1 o en la columna de la magnitud 2. Voy a ponerles un ejemplo, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos que están propuestos. Acá hay uno, pues. No, acá hay uno. Ahí está, miren. Acá tenemos un párrafo, ¿no? Este es el párrafo. Ese es el enunciado matemático. Fíjense, en las primeras letras, o en las primeras, tenemos, si 3 limas cuestan 144 soles, ahí está la primera, ¿no? Y ahí viene la oración interrogativa. ¿Cuánto se pagará por 7 limas iguales que las primeras? Entonces, aquí voy a tener, esto de acá, correspondería pues a la primera fila de datos, y lo que es el signo de interrogación correspondería a la segunda fila de datos. De repente ahí no se nota muy bien. Ahí vamos a buscar otro enunciado. Acá tenemos otro, ¿no? Ahí tenemos en el ejemplo 2. ¿Sí? Acá observamos de que no obtenemos un signo interrogativo, pero igual, ¿no? Tenemos 2 magnitudes y una variable que calcular, ¿no? Pero de este tipo vamos a tener casos muy extraños, no necesariamente, ¿ya? Necesariamente se va a respetar esto, lo que estoy poniendo acá. Ahora, para la regla de 3 inversa, simple e inversa, también va a ser lo mismo. Ojo, no es que vaya a cambiar. También vamos a tener una magnitud 1, una magnitud 2. Y también vamos a tener 4 valores. Voy a poner acá A, B. Ese A, B, C son valores numéricos, ¿ya? Y una variable.
Pero ¿en qué se va a diferenciar? Cuando se razone, se determine que el caso corresponde a una regla de 3 simple y directa, el tratamiento que se hace a las magnitudes es agrupar en aspa. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual al producto de B por C entre A. En cambio, cuando se determine, cuando se razone que las magnitudes son inversamente proporcionales, entonces el tratamiento que se les da va a ser en forma horizontal. El valor de X entonces acá va a ser igual al producto de A por B dividido entre C. Fíjense, mucho tiene que ver entonces, ¿no? Más que utilizar ahí el cálculo, la calculadora, más que eso es el análisis previo que se haga del caso, ¿no? Si se llega a determinar que son magnitudes directamente proporcionales, se procede a agrupar las magnitudes en X y se calcula la variable, ¿no? Pero si determinamos que las magnitudes son inversamente proporcionales, se agrupan las magnitudes en forma horizontal. Eso cambia totalmente el cálculo. Entonces, si en un momento nos distraemos, ¿no? y erramos en determinar que una magnitud o dos magnitudes son dp y en lugar de eso ponemos ip, pues el cálculo, por más que hayan ustedes tenido cuidado en simplificar, en dividir, el resultado no va a ser correcto, ¿ya? Entonces, antes de ponernos a revisar, a calcular como loquitos, hay que razonar, ¿no? El resto ya prácticamente es automático. Muy bien. A ver, Berta. Buenos días, Berta, no hay problema. Ahora, fíjense, ahí en este caso estamos definiendo la regla de 3 simple, inversa o directa, pero son simples. ¿Por qué son simples? Porque solamente utilizamos dos magnitudes, nada más. Pero cuando en un enunciado, ¿no?, obtenemos magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3 o más, o sea, cuando tenemos más de dos magnitudes, o sea 3, 4, 5, ya no estaremos en un caso de regla de 3 simple, sino estaremos en un caso de regla de 3 compuesta, ¿ya? Regla de 3 compuesta. Profe, pero acá ya tenemos más de 3 magnitudes, entonces ya no tendría 3 valores. Sí, efectivamente, pero fíjense en las metodologías que nos enseñan para resolver casos de regla de 3 compuesta, ¿no?, al final terminamos analizando, ¿no?, uno por uno, como si se tratara de una regla de 3 simple. Ya vamos a llegar a eso. Resumiendo, ¿cuándo sé que es una simple y cuándo sé que es una compuesta? Es simple cuando solamente vamos a tener dos magnitudes, nada más. Es compuesta cuando tenemos más de dos magnitudes, o sea 3, 4, 5, 6. En la simple podemos tener dos casos, podemos estar en dos casos, en una directa o en una inversa. Para eso ya nosotros en la clase anterior hemos definido qué es directo, qué magnitudes se pueden decir que son inversamente proporcionales. ¿Ok? Muy bien. Estimadas y estimados, acá les he hecho un resumen de todo el material teórico que ustedes van a encontrar acá, ¿no? Como les decía, por ser estudios superiores, pues se exige una cierta rigurosidad en los conceptos y todo eso, pero al final he tratado de resumirles acá. ¿Alguna pregunta en esta parte teórica antes de pasar a los casos? Hola, ¿estamos presentes o ya se me cortó la señal? Hola. Ah, ya, muy bien. Pensaba que estábamos hablando solos. Bien, no hay ninguna consulta entonces en este resumen teórico, ¿no? Es muy importante, ojo, es muy importante a veces explicar a nuestro público, sobre todo ustedes que van a ser docentes de primaria, de la manera más fácil, simple, ¿no? He visto textos de primaria que todavía siguen
o insisten a veces en esa rigurosidad matemática, ¿no? Entonces ponen símbolos, ¿no? Ponen ahí algunas palabras que para un niño pues es un tanto extraño, y sobre todo la capacidad de abstraer, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo para los que son seguramente estudios secundarios, o más que todo estudios superiores, ¿no? Que ya el adulto tiene más capacidad de abstraer esos símbolos. Pero no significa que no podamos entender esos temas. Sí, los niños van a entender, pero siempre hay que explicarlo de la manera más simple, más, ¿no? De su experiencia, partiendo de su experiencia, ¿ya? Todavía nos vamos a topar con materiales que a veces que no están, no son perfectos, ¿no? Siempre, ya llevo años acá y todavía seguimos encontrando, ¿no? Incluso yo recuerdo, había antes un libro llamado, en mi época, no sé si ustedes recuerdan, El Sembrador, ¿no? O había otro libro que es Escuela Nueva. Y para la suerte a veces del Minedo, a veces yo revisando algunos, hay algunos casos que se repiten, ¿no? Bueno, ¿no? Puntos aparte. Vamos a resolver los casos que están propuestos acá, ¿ya? Aquí están propuestos algunos casos. Ojo, si quieren complementar la parte teórica, aquí está una explicación, ¿no?, más rigurosa. Entonces acá, como siempre, como es de costumbre, hemos propuesto 8 casos, ¿ya? Ustedes elijan qué casos quieren resolver aquí y qué casos queremos dejar para las tareas. ¿Pares o impares? Pares, profe. ¿Ustedes quieren resolver los pares solos o acá quieren resolver los pares? No les entiendo. Acá para resolver los pares, porque siempre resolvemos los impares. Ya, muy bien. Vamos a resolver los pares entonces. Y como sabemos los números pares, ¿cuáles son? 1, 3, 7, ¿sí? No, Sí, ¿verdad? profesor. No. ¿Cuáles son los números pares? No, pero 2, 4, 6, 8, 10, Ya, 12, muy 7, bien. ¿Y cuáles son los números impares? 3, 7, 9. Bien. A ver, ¿y cuáles son los números primos? Ahí van a decir seguramente los que tienen el mismo apellido. No. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los números primos? No me acuerdo, profe. También se ve eso en primaria, quinto y sexto de primaria. Se ve eso, los tipos de números. Y justamente los números primos ayudan bastante por ejemplo, en el tema de fracciones, cuando vamos a sumar, restar fracciones homogéneas, heterogéneas, por ejemplo, ¿no? Se hace una descomposición en números primos. Entonces, por eso, ustedes cuando abordan el área de matemática en su aula, hay que tener mucho cuidado cuando estamos explicando estos temas, porque a veces hacerles entender de una manera poco clara al niño en secundaria se hace muy complicado desaprender ¿no? Lo que ha adquirido en primaria. Es pero muy complejo. O sea, esa estructura de aprendizaje mental, esas nuevas sinapsis que va a hacer en el cerebro, esas nuevas redes neuronales que va a corregir lo que antes, hace años, creía que era correcto, le va a tomar tiempo. Y a veces pues también en secundaria no se toma el tiempo, ¿no? De tratar de identificar esos aprendizajes, a veces no muy claros. Bueno, estamos divagando. Bien, vamos al primer caso. Caso número 2 dice ahí. Atentas, atentos. Una cuadrilla de 42 obreros cavan 140 metros de una zanja en cierto tiempo. Muy bien. Pregunta: ¿cuántos metros de zanja harán 60 obreros en el mismo tiempo?
Y aquí está, fíjense lo que yo les comentaba, que esto es un enunciado matemático, ¿no? O sea, es un párrafo. En este párrafo, por ejemplo, ¿cuántas oraciones podemos observar? Ahí vamos a hacer un zoom para aquellos que están con su celular. ¿Cuántas oraciones se observan en este párrafo? No tengan miedo, digan. Tres, profesor. Correcto, ¿verdad? Hay dos oraciones muy bien marcadas por el punto, ¿no? Acá si ustedes observan, acá tenemos un punto, ¿no? Entonces, esa primera oración en este párrafo de seguro me va a dar los dos primeros datos de las dos distintas magnitudes. Y la siguiente, que es la siguiente, que es la oración interrogativa, es donde nos van a pedir calcular uno de esos valores. Bueno, profe, no entiende. Bien, vamos a explicar en fácil. Yo les decía y les digo que en este tema hay dos magnitudes. Magnitud 1, magnitud 2. Hay que identificar esas dos magnitudes. Ya claramente lo vamos a notar, porque estamos hablando de obreros y metros. O sea, mano de obra, ¿sí? Y trabajo. En este caso, vamos a apuntar, estamos hablando de obreros, ¿no? Y longitud, metros, ¿verdad? Longitud. La longitud se mide en metros, ¿no? Muy bien. Debajo de esas magnitudes vamos a apuntar los datos que vamos a ir leyendo. Por ejemplo, nos dice allí, una cuadrilla es una forma de generalizar un grupo de trabajadores, ¿ya? Una cuadrilla de 42 obreros, muy bien, aquí voy a apuntar obreros, 42 obreros, ¿no? Cavan 140 metros de una zanja, longitud 140 metros, ahí está, ¿sí? Muy bien, y hasta ahí hemos terminado la primera fila de datos, como les decía, miren, esto corresponde a la primera fila de datos. La segunda fila de datos, por lo general lo encontramos en la oración interrogativa, ¿sí? La segunda fila de datos por lo general lo encontramos allí. Y dice, ¿cuántos metros de zanja? ¿Cuántos? No sé. Entonces, la variable, ¿dónde voy a ponerle? Acá, en obreros. No, ¿verdad? La variable, ¿dónde le pongo? Aquí, en metros de zanja. Ahí. ¿Cuántos metros de zanja harán 60 obreros? 60 obreros. Ahí es. Uy, qué feo saliste, 0. Vamos a corregir. 60 obreros. Muy bien. Ahí hemos apuntado entonces los datos de este enunciado. ¿Qué errores podemos encontrar de repente? ¿O qué errores podríamos cometer? Por ejemplo, no ordenar los datos. Podemos tener, ¿no? Podemos decir, no, yo ya sé este tema, profe, ¿no? Y pueden apuntar, dice 42 obreros, muy bien, obreros. No, siempre me apuntan 42, ¿no? 140, ¿no? ¿Cuántos metros? No sé, 60. ¿No? Ahí está un error, por ejemplo. Ahí estamos combinando o mezclando valores de distintas magnitudes. ¿Por qué? Porque no ha mantenido un orden. Simplemente ha ido apuntando según iba leyendo. Ya tengan cuidado con eso, ¿ya? Eso no está correcto. Por eso, si somos nuevos y no dominamos muy bien el tema, a ver un momento, una compañera está ingresando. Repito, si somos nuevos y no dominamos bien el tema, siempre darnos un tiempito de ordenar, ¿no? Acá van a estar todos mis datos de la magnitud 1, ¿no? En la magnitud hemos dicho que van a ser obreros. Y acá van a estar todos los datos de la magnitud 2 que hemos dicho que van a ser metros de zanja, ¿no? Pudo haber sido producción, pudo haber sido lo que sea, pero es trabajo. En este caso se produce metros de zanja. Muy bien. Entonces, de esa manera estamos cuidando de no cometer algún error, ¿no? Que al final pues lleguemos a un resultado que no sea el correcto, ¿no? Muy bien. Ya hemos apuntado los datos, hemos ordenado, etcétera. Ahora viene
quizás lo que yo creo, la parte más condicional de estos casos, el razonamiento. Debemos razonar si estas dos magnitudes son dp, o sea, directamente proporcionales, o si son ip, o sea, inversamente proporcionales. Profe, ¿por qué es importante hacer eso? Porque de eso va a determinar cómo vamos a organizar las magnitudes, o en aspa o horizontal, ¿no? Y va a cambiar el resultado. Vamos a analizar juntos. Con 42 trabajadores, obreros, jornaleros, como quieran llamarlo, con 42 personas, hemos cavado 140 metros de una zanja, ¿correcto? 140 metros de una zanja. De repente hay acá algún compañero que no conozca una zanja, puede ser, les comparto. Siempre cuando están haciendo construcciones, no sé si ustedes han visto, siempre tienen, o cuando hay alcantarillados, ¿no? Siempre a veces están cavando las calles, ¿no? Más o menos esto, ¿no? Cavan longitudinalmente la misma profundidad, pero van extendiendo. Normalmente ahí ponen tuberías, ¿no? Esa es una zanja. De repente hay alguno que no entiende qué es eso. Bien, vamos razonando entonces. Con 42 trabajadores, obreros, jornaleros, como quieran llamarlo, cavamos 140 metros. Muy bien. Con 60 trabajadores, con 60 obreros, con más mano de obra, aumento la cantidad de obreros, porque inicialmente eran 42, ahora estoy poniendo 60. A ver, un momento, voy a dar paso a una compañera. No, les decía, inicialmente es 42, ahora es 60. Con 60 trabajadores, o sea, con más trabajadores, ustedes razonen, ¿vamos a cavar más o vamos a cavar menos? Cavar más, profesor. Más, dice el compañero Denis. ¿Qué dicen los demás compañeras o compañeros? Más. Claro, correcto. A más trabajadores, a más mano de obra, pues voy a producir más. O sea, aumenta la mano de obra, aumenta el trabajo que puedo realizar. Entonces, si una magnitud aumenta y la otra también aumenta, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Directamente, profesor. Correcto, es directamente proporcional. O sea, son dp, directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, en la teoría hemos dicho que agrupamos así en forma de aspa o de x, ¿no? Y luego el resto ya pues prácticamente es algo sencillo. Calculamos en base a una ecuación. Acá tendría 42 por x igual a 60 por 140. Ese valor de 42 que está multiplicando pasaría a dividir. Y acá ustedes, utilizando esa poderosa capacidad que tienen, más personal, maestro. Claro. Les decía, acá ustedes, utilizando esa poderosa capacidad que tienen de cálculo, me van a decir el resultado. 60 por 140 entre 42. ¿Cuánto es? Vamos, ¿cuánto es el resultado ahí? 200. Muy bien, en este caso estamos calculando longitud 200 metros de zanja, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Con 42 obreros cavábamos 140 metros. Pero ahora con 60 ya aumenta, ¿verdad? La capacidad. Cavamos 200 metros. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunte, no tenga miedo. Ninguna. ¿Se entendió entonces? Esa es la respuesta, profesor. Correcto. 200. 200 metros.
profesor. Muy bien. Profesor, Sí, te escucho. ¿cuándo es inversamente proporcional? Buena pregunta. Es inversamente proporcional cuando razonamos y decimos que si una magnitud aumenta y la otra disminuye, ¿no? Por ejemplo, velocidad y tiempo. A más velocidad, menos tiempo nos toma llegar a nuestro destino, ¿no? A menor velocidad, más tiempo nos tomará llegar a nuestro destino. En ese caso, se procede a desarrollar de otra manera, como hemos visto en la teoría. ¿Alguna otra consulta? Preferible desarrollado directo entre X 42 entre 140 después le hecho por el resultado después le hecho por 60. ¿Ya? ¿Y llegas también a un resultado? ¿No? 200, maestro. Ya, muy bien. A ver, voy a proponerles un caso para que ustedes intenten desarrollarlo. ¿Está bien? ¿Les parece? A ver, hay una compañera que está ingresando. Sí, maestro. Sí, maestro. Ya, muy bien. A ver, acá les pego entonces un enunciado, ¿no? Simplecito. Un momento. Una compañera me está escribiendo, ¿no? Bien, vamos entonces, acá les propongo un caso parecido, obviamente no igual, para que intenten desarrollarlo. Ahí está. Nos dice, en un día de trabajo de 8 horas, ¿no? Un obrero ha fabricado 10 cajas. Pregunta, ¿cuántas horas tardará en fabricar 25 cajas? Les doy unos 7 minutitos para intentar desarrollarlo. Tómense su tiempo, paciencia en tratar de hacerlo, ¿ya? Si llegas a un momento en el cual no puedes continuar, esperas, lo vamos a desarrollar todos juntos para que veas más o menos qué es lo que continuaba. Vamos, 7 minutitos. Igual, vamos con el mismo procedimiento, ¿no? Y vamos a apuntar, acá va a haber dos magnitudes, magnitud 1, magnitud 2. En una de ellas estamos hablando de horas de trabajo, ¿no? Horas diarias de trabajo. Y la otra producción, que son cajas, ¿no? Cajas. Muy bien. Apuntando los datos, en la primera fila de datos, como es costumbre, tenemos los primeros valores. Nos dice que en 8 horas de trabajo ha producido 10 cajas. Y en la segunda fila de datos, por lo general, están la interrogación, la pregunta, ¿cuántas horas tardará? Horas en fabricar 25 de esas cajas. Muy bien. Ahora hay que razonar si es directo X. o si es inverso. ¿Y a qué conclusión han llegado ustedes? ¿Es directo o es inverso? ¿Serán directamente proporcionales esas magnitudes o serán inversamente? Es directo. Ahí vamos a razonar. En 8 horas, Maestro, de hecho. pónganse ese caso, en 8 horas producen 10 cajas. Pues si ustedes quieren producir 25 cajas, o sea, más, ¿ustedes creen que les va a tomar más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. Más tiempo, o sea, más producción. Me exigen producir más, pues me va a tomar más tiempo. Si uno aumenta, el otro también está aumentando. Por eso el compañero tiene razón en decir que son directamente proporcionales, ¿no? Y si eran directamente proporcionales, agrupábamos así, ¿no? En forma de X. Y llegamos al resultado que X es igual a
8 por 25 entre 10, ¿no? Y utilizando esa poderosa capacidad que ustedes tienen en su celular, el resultado de esto es ¿cuánto? Profesor, una Ujú. consulta. Sí, Eso, 8.25 sobre 10, ¿cómo se multiplica primero y luego se lo divide, profesor? claro, es No me 8, sale eso, profesor. 8 por 25 entre 10. 8 por 25 entre 10, así. Claro, primero 8 por 25 y ese resultado le divides entre 10. A 20, maestro, va a salir exactamente. 20, ¿no? 20. Entonces le ha tomado 20 horas para producir esas 25 cajas. Le va a tomar 20 horas. Ahora, aquí esta pregunta encierra pues una trampa, ¿verdad? Hasta ahí está bien, ya hasta ahí está bien. Pero acá encierra una trampa en qué les digo. Fíjense. Maestro, Sí, dígame. maestro, ¿qué pasaría si, ma- maestro, qué pasaría, ma- maestro, qué pasaría si le hago directo, no en X? Si yo le he hecho directo y me ha salido también a 20 horas. ¿A qué se refiere Yo usted le he con hecho directo? 8 entre 10 por 25. Ah, No, pero mentira, yo le he hecho 8 entre 10 por 25 y me ha salido 20 horas. bueno, pero realmente está haciendo lo mismo. ¿Cómo se llama esta? O sea, entre 8 entre 10 por 25 lo hice. Pero si usted observa el cálculo, está haciendo lo mismo. Sí, maestro, sí. Yo le recomendaría no hacer eso porque en la siguiente, que es inversa, no, ya no va a coincidir su resultado. Pero bueno, continuamos. Continuamos, vamos a ello. Vamos al número. ¿Qué habíamos desarrollado? El número 2, ¿verdad? No recuerdo bien. Sí, el número 2. Vamos entonces a desarrollar el siguiente, que sería el número 4. Vamos a ello. Vamos a ponerlo por acá. Atentas, atentos. Nos dice el número 4. Una expedición de 80 hombres tiene víveres para 30 días. Muy bien. Punto. Si se incrementa 20 hombres, pregunta, ¿para cuántos días alcanzarán los víveres? Pues muy bien, este es un caso donde nos propone pues una expedición, ¿no? O sea, ir ¿no? a un trabajo de campo. Para eso se programa, pues las personas van a comer, ¿verdad? Entonces este conjunto de alimentos o raciones que llevamos, pues es calculado en base pues a tantas raciones, tantas comidas. Pues bien, vamos a apuntar los datos. Igual, seguimos el procedimiento. Magnitud 1, magnitud 2. Aquí vamos a poner en la magnitud 1 van a estar las personas, hombres pone acá. Y en la magnitud 2 los víveres. Muy bien, las raciones. Y apuntamos entonces la primera fila de datos, ¿no? Dicen que 80 personas
tiene raciones o víveres para 30 días, ¿no? Para 30 días. Más que víveres, la magnitud 2 son días, tiempo, ¿no? Tiempo. Muy bien. Más que hombres, vamos a generalizar por personas. Ahí está. Y esto corresponde pues a la primera fila de datos. En la segunda fila de datos va a estar mi variable. Pregunta: si se incrementan 20 hombres, ¿para cuántos días alcanzarán los víveres? O sea, la variable está acá, días. Pero ¿qué valor voy a poner ahora en las personas? El error que puede cometer alguien que no analiza bien el enunciado puede decir, 20. Y no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha aumentado 20, no todo sería 100. Correcto, muy bien. 100, si me dice el enunciado, se incrementan. O sea, inicialmente había 80, ahora han llegado 20 más. Entonces ahora en total hay 100 personas, ¿no? Hay 100 personas. Buena observación. Ahora debemos razonar si esas magnitudes son directamente proporcional o inversamente proporcional. Vamos a razonar juntos, atentas, atentos, ¿ya? Para 80 personas, los víveres nos van a durar 30 días. ¿Ya? Tienen para comer ahí 30 días para esas 80 personas. Muy bien. Ahora, 100 personas, o sea, vamos, más personas, ¿no? ¿Ustedes creen que los víveres van a durar más tiempo o se van a acabar más rápido, o sea, van a durar menos tiempo? ¿Qué les dice el sentido común? Se va a acabar más rápido. Más personas. Claro, más personas comes más, ¿verdad? Entonces, aumenta la cantidad de personas. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar también el tiempo que va a durar las comidas. Va a durar. Menos tiempo, ¿verdad? Menos Sí, tiempo. profesor. Entonces, Es que algunos piden repechaje cuando comen. también. Entonces, si uno aumenta, si una magnitud aumenta y la otra disminuye, ¿en qué tipo de proporcionalidad estoy? Inversamente proporcional, profesor. Muy bien, entonces estas magnitudes son IP, inversamente proporcional. Y en la teoría hemos aprendido que si son inversamente proporcional, en el procedimiento se deben agrupar ya no en X, sino horizontalmente. Entonces para el cálculo voy a tener acá 100 por X igual a 80 por 30, ¿no? Entonces este 100 que está multiplicando va a pasar a dividir, y utilizando esa poderosa capacidad de su calculadora en su celular me comparten su resultado, que es 24 días, ¿no? Entonces, con ese aumento de 20 personas, nuestras raciones efectivamente van a durar menos. ¿Cuánto? 24 días, ¿no? O sea, 6 días antes se van a acabar de lo que estaba planificado. Muy bien. A diferencia de los cálculos anteriores, aquí ya hemos visto nuestro primer caso de regla de 3 simple inversa, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Maestro, me sale 7.5. Yo le recomiendo que evite hacer así como usted llama directo. Guíese por las reglas que estamos poniendo acá. Cruzado, maestro, ya directo. Es inverso. Bien. Voy a proponerles entonces un caso para que ustedes se guíen de este que acabamos de hacer
y resuelvan también mediante una regla de 3 simple inversa. Aquí está. Les leo el enunciado. Nos dice acá: 10 pintores tardan 16 días en pintar una vivienda. Ya, muy bien. Pregunta: ¿cuánto tardarán en hacerlo 8 pintores o 8 trabajadores? Vamos, le voy a dar 5 minutitos para intentar hacerlo. Muy bien, el resultado de 20. ¿Qué dicen los demás? ¿Coincidimos? De 20 días. Bien. ¿Sí? ¿Coincidimos? Vamos a hacerlo. Acá nos dice, copiamos los enunciados, ¿no? La magnitud 1, igual, nos guiamos por un orden. Magnitud 1, magnitud 2. 10 pintores se toman 16 días para hacer esa chambita. ¿Cuánto tardarán? O sea, ¿cuántos días le va a tomar hacer lo mismo a 8 pintores? Si ustedes razonan acá, llegan a la conclusión que es IP, ¿verdad? Porque cuanto menos personas tengo, más tiempo me va a tomar en terminar la obra. Entonces, si es IP, como hemos definido, agrupamos en forma horizontal. Entonces el valor de X es igual acá a 10 por 16 entre 8. 16 entre 8 es a 2 por 10, 20. Y ahí está, efectivamente, ¿no? 20 días le va a tomar a esas 8 pintores, 8 personas hacer la misma chambita. ¿Preguntas acá?